Y lo que viene en este momento en Es Noticia exige su atención. Yo les pido que miren la nota de Daniel Llovera con mucho cuidado. ¿De qué se trata? Como ustedes saben, la megacomisión del Congreso de la República está investigando al gobierno aprista y va citando a distintos exfuncionarios públicos que están bajo investigación. Pues en los últimos meses todos ellos llegan con una sentencia bajo el brazo. Una sentencia del Tribunal Constitucional, emitida para un caso completamente distinto. Pero, apelando a los considerandos de esta sentencia, señalan que el Congreso no tiene capacidad para investigarlos y que, por lo tanto, se abstienen de dar declaraciones. ¿Qué es esta sentencia? ¿Esto es una ventana abierta a la impunidad, como se llama esta nota? Pues examinemos esta guerra entre poderes, el Congreso versus el Tribunal Constitucional en el medio de la investigación al exgobierno aprista. Veamos. El gobierno del expresidente Alan García, para pretender eludir los alcances de su labor y evitar responder y explicar los hechos que este grupo especial indaga. Están eludiendo la obligación de rendir cuentas sobre las cosas que hicieron bien o que hicieron mal. Y eso es inaceptable, ¿no? O sea, llegan, hacen una suerte de cuestión previa y te introducen la resolución del tribunal. Así es. Y entonces dilatamos el tiempo y en la práctica es una forma de entorpecer la investigación. Han hecho lo propio ex altos funcionarios del gobierno de Alan García investigados por la comisión, apristas de peso y con estrella propia, como el ex premier Jorge del Castillo, el ex ministro de Justicia Aurelio Pastor y el ex secretario del expresidente Luis Nava Guibert, así como fiscales y funcionarios de nivel durante la administración anterior. Gracias a la citada resolución del máximo órgano constitucional, estos ilustres personajes han podido decidir cuándo ir a la comisión, qué responder y cuánto decir. Esto me parece que lo que hace es blindar a una persona o a un grupo de personas de ser investigados. ¿Les ha causado problemas esto? Obviamente que sí, y el tema es que llama la atención, o sea, ¿de dónde sale esa resolución? El Tribunal Constitucional emitió esta bien aprovechada sentencia el pasado 8 de agosto por un caso ajeno a los asuntos de la megacomisión García. Es el caso del ex magistrado supremo César Humberto Tineo Cabrera, considerado un juez montesinista de los tiempos judiciales del inefable Alejandro Rodríguez Medrano. Un ex vocal que fue acusado por recibir dinero a cambio de favorecer a la empresa Newmont Buenaventura en el juicio de esta con la minera francesa BRGM. Además, en 1997, Tineo concedió una acción de amparo de la fujimorista Marta Chávez que obligaba al Jurado Nacional de Elecciones a inscribir la candidatura a la reelección de Alberto Fujimori en el año 2000, pese a la oposición de 3 ex magistrados del TC que ese mismo año habían sido destituidos. Por esto, Tineo Cabrera fue condenado a 3 años de prisión, pero suspendida. Sin embargo, el 29 de abril del 2008, Tineo interpuso un habeas corpus a la Sala Suprema que confirmó su condena, porque, según él, había violado su derecho al debido proceso y pidió que se anule todo lo actuado. Asimismo, pidió la invalidez total del antejuicio político del Congreso, que lo había acusado constitucionalmente, entre otros magistrados, por el caso del habeas corpus de Marta Chávez, porque, según dijo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no lo había notificado correctamente, vulnerando su derecho al debido proceso. En primera y segunda instancia judicial su pedido fue rechazado y cuando llegó al Tribunal Constitucional, este lo declaró improcedente e infundado. Pero el tribunal dejó una curiosa puerta abierta. Resolvió que se debía poner la sentencia en conocimiento de la PCM y del Congreso para que en las investigaciones y o procedimientos administrativos sancionadores que realicen se respeten el contenido de los derechos señalados en los fundamentos 2 a 74. De ese modo, el TC ponía en cuestión varios procedimientos parlamentarios. A grandes rasgos, el tribunal demandaba
el derecho del investigado a una notificación previa y detallada, como se hace en sede administrativa, a que se le aplique el principio llamado non bis in idem o 2 veces no por el mismo hecho o por el mismo cargo, y a que se le levante el secreto bancario solamente al imputado, mas no a su entorno ni familiares. Aquí hay un exceso y una inconsistencia. Declarar infundado, por un lado, los hechos concretos y aprovechar eso para recordarle al Congreso que necesita garantizar algo que es obvio, pero con argumentos que son deleznables. Porque lo que está usando hoy todos estos señores que están siendo investigados, y señoras y señoritas, investigados por actos de corrupción o presunta corrupción, es argumentar precisamente la sentencia Tineo para no venir a declarar y para dilatar los procesos, y eso no lo vamos a aceptar. Los de la comisión consideramos claramente de que sí respetamos el debido proceso, respetamos los hechos, que ellos hay la citación con anterioridad, está el tema a la cual se va a tratar, tienen el derecho a la defensa, se respeta todo el procedimiento. ¿Quiénes y cómo hicieron uso de esta resolución del TC desde su emisión en agosto pasado? Uno de ellos, el exministro de Justicia Aurelio Pastor, investigado en la megacomisión por indultos y conmutaciones al parecer irregulares efectuados durante su gestión en ese despacho. ¿Y qué ocurrió cuando vino aquí? Bueno, él presentó todo un documento que pedía la nulidad de la citación y la nulidad del proceso de investigación. Los otros elementos yo no los puedo hacer más detalles porque hay derecho de reserva. Este es el documento presentado por Pastor que refiere el congresista Juan Pari. Tiene 12 páginas y dicen quienes estuvieron presentes ese 12 de diciembre en la comisión reservada que tardó más de 35 minutos en leerlo. Pero lo importante es que, amparándose en la sentencia del caso Tineo, impugna la notificación que le hizo la comisión y pide la anulación de toda la investigación, aduciendo que no fue notificado al detalle de los cargos y que la comisión violaba el principio non bis in idem, pues el indulto a José Enrique Crucillat ya había sido investigado anteriormente por el Congreso. Pero el exministro aprista también hace cuestión de Estado porque la megacomisión lo llamó exfuncionario investigado. En su escrito indica que considerarlo así es arbitrario. ¿Esta es razón para no acudir a una comisión investigadora? Bueno, pero es que después de la sentencia Tineo, en la cual nosotros descalificamos de buena forma o algo así, cualquier cosa puede ser utilizada, ¿no? ¿Cómo le dices a alguien que está siendo investigado? No sé, señor investigado, excelentísimo señor investigado. Estás investigado, ¿no? Pero lo que no puedes es callarte o esperar a que prescriba, porque está tu honra, la honra de tu familia. Señor excelentísimo investigado, así está usted y responda a las preguntas. No sé quién es, no sé de quién se trata, no me interesa, pero su sensibilidad es una buena excusa para no responder preguntas. Es noticia, ha conocido que la comisión tendría nuevos elementos sobre el caso del indulto a Crucillat y que además, durante la gestión de este exministro, más de 600 condenados por tráfico de drogas recibieron conmutaciones o rebaja de condena, muchos de los cuales no habrían reunido los requisitos para obtener tal beneficio. Básicamente, según los datos que maneja la comisión, por haber pertenecido a organizaciones de narcotráfico. En total, Pastor fue citado 2 veces y recién acudió a la tercera, pero allí presentó el escrito. Transcurrió un mes, que ganó él, pero que perdió la comisión. El jueves por la tarde, el exministro aprista había accedido a una entrevista que este programa le solicitó, pero por la noche varió su decisión, según adujo, por consejo de su abogado, Julio Rodríguez. Otro que hizo lo propio fue el exsecretario de Alan García y exministro de la producción, Luis Nava Guibert, requerido por la Comisión por los casos Business Track e indultos presidenciales. El 30 de octubre, Nava le envió esta carta al presidente de la comisión, Sergio Tejada, para pedirle, en cumplimiento de la sentencia del TC sobre el caso Tineo, ser notificado al detalle de los hechos indagados. Posteriormente acudió, pero pese a su resistencia inicial, finalmente debió responder las preguntas de los parlamentarios. El ex premier Jorge del Castillo no envió ningún escrito, pero cuando acudió a declarar, según la información obtenida por este programa, se rehusó a responder sobre su relación con el denominado colaborador eficaz del caso Business Track,
el ex agente naval Ismael Mata Uribe. ¿Él también se amparó en esta resolución del TC? Claro, él hizo pataleo, pero sin embargo se le exigió su responsabilidad y como hombre público y representa una opción política no puede estar corriéndose de esta investigación. Y afrontó lo mismo que fue Nava. Nava en un primer momento sacó como argumento la resolución del TC, pero se le indicó, señores, ¿usted va a colaborar o no va a colaborar? Pero hay puntos en los cuales ellos o han guardado silencio o han señalado esto ya no les corresponde a ustedes investigar y no han respondido. No, sí hay un montón de puntos y hay cosas que en este momento se seguirán. Hay un montón de puntos que no han querido responder, no han querido decir y tendrán sus razones. El ex premier fue requerido por este programa para una entrevista sobre el uso de esta sentencia, pero se excusó y señaló que no la concedería. En el caso de Mateo Castañeda Segovia, exfiscal superior coordinador contra el crimen organizado, jefe de los fiscales que estuvieron a cargo de la investigación del caso Business Track o chuponeo telefónico, ocurrió lo mismo. Usando la resolución Tineo, dijo el 26 de octubre que ya había declarado ante la comisión que investigó los USBs perdidos y manipulados de la procesada Giselle Gianotti, y el 13 de noviembre reiteró lo mismo con este otro escrito para así justificar su inasistencia. Al final, este exfiscal llegó a presentarse ante la comisión y casi lo mismo pasó con el fiscal superior a cargo del caso referido, Walter Milla López. Estamos viendo sin fundamento, ¿ya? para retrasar, entorpecer, distraer, ¿no? los objetivos a los cuales se da cada investigación. Digo peligrosamente porque simplemente se pone como primer elemento de debate, entonces tiene tiempo, la interrogación se reduce. O sea, llegan, hacen una suerte de cuestión previa y se introducen la resolución del tribunal. Así es. Y entonces dilatamos el tiempo y en la práctica es una forma de entorpecer la investigación. La pregunta que salta a la vista es por qué de manera coincidente y sistemática estos importantes investigados han echado mano a una misma sentencia y han actuado casi de modo similar. No se sabe aún por qué, pero el Tribunal Constitucional ha dejado ver en su sentencia un ánimo muy particular en torno a la labor de investigación congresal. Está en el Fundamento 61 y dice: no cabe duda que en muchos casos la política supone la descalificación del contrincante. En esta línea, los contrincantes serían los investigados. Penosa esa redacción, por un lado. Penoso siquiera que se plantee que así es la política. No lo acepto. Bueno, estos señores miembros del Tribunal Constitucional, con el debido respeto, es una barbaridad jurídica y la descalificación en buenos términos es inaceptable en poderes del Estado. Pensando bien de las personas que están y que son magistrados del Tribunal Constitucional, han querido proteger la garantía de la defensa y que podría estar siendo usada por los investigados, y eso es inaceptable. O han querido favorecer investigados y en todo caso eso lo pueden corregir inmediatamente si esa no fue su intención, pero esa es la sensación que deja. En efecto, esa es la sensación que podría dejar, sobre todo cuando se recuerda que 3 de los magistrados del TC, Gerardo Beto Cruz, Fernando Calle Jayen y el actual presidente Ernesto Álvarez Miranda fueron elegidos en esos cargos por la comisión especial que en el año 2007 presidió el entonces congresista aprista Aurelio Pastor. Y claro, también cuando se tiene en cuenta el famoso ampay en el restaurante Brujas de Cachiche el 13 de septiembre pasado. Esa tarde almorzaron en ese lugar, entre otros, Jorge del Castillo y Aurelio Pastor, con los magistrados del tribunal Carlos Mesía Ramírez, quien fue asesor de Del Castillo, Gerardo Eto Cruz y Oscar Urbiola Jani. Mesía le dijo ese día a la prensa cuál era la suspicacia, y en realidad no es solo una, son muchas. Como colofón, mencionaremos que la sentencia del TC no ha sido bienvenida en el Parlamento. Las comisiones de Constitución y de Justicia, presidida esta última por Marisol Perestello, y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, conformaron un subgrupo ad hoc presidido por el congresista Marco Tulio Falconi para evaluar la resolución, y este ya emitió un informe que ha concluido que la sentencia del TC no tiene coherencia lógica, porque por un lado dice que el Congreso no ha vulnerado los derechos de Tineo Cabrera
y por el otro insta al Parlamento a respetar una serie de procedimientos durante las investigaciones. Pero la conclusión más comprometedora para el Tribunal Constitucional es la que señala que al emitir la resolución de Marras, sus magistrados cometieron infracción constitucional e invadieron la autonomía del Congreso. Por eso, según ha podido conocer Es Noticia, ahora se evalúa la posibilidad de denunciar a los miembros del TC. Es Noticia también pidió entrevistarse con el presidente del tribunal, Ernesto Álvarez, o alguno de los magistrados de esta institución. Pero sus voceros de prensa informaron que ninguno se pronunciaría sobre la resolución que aprobaron y que ahora usan ante la megacomisión algunos de sus conocidos. Durante el gobierno aprista, el Congreso, manejado por el APRA, utilizó las comisiones investigadoras para realizar venganzas políticas. Se los digo con conocimiento de causa porque yo fui una de sus víctimas. Y ahora utilizan una sentencia del Tribunal Constitucional hecha a la medida para decir que se les tiene que notificar previamente, que se les tiene que dar todos los cargos completos, que se les tiene que dar información detallada de las causas por las cuales están citados, que no se les puede investigar 2 veces por los mismos hechos. Ojalá me hubieran aplicado a mí esas disposiciones. Muy raro todo esto en el Tribunal Constitucional, muy raro que este Tribunal Constitucional, que tiene vínculos con todos los investigados, haya sacado una sentencia en la que no le daba la razón a quien la interpuso, pero aprovechaba la sentencia para señalar en 60 párrafos que no se te puede investigar prácticamente desde el Congreso. Esto va a ser discutido seguramente el próximo año en el Congreso de la República y se verá si se interpone una acción justamente contra los miembros del Tribunal Constitucional por haber invadido los fueros del Congreso de la República. Mientras tanto, el Congreso seguirá investigando el gobierno aprista. Nosotros vamos a una pausa y rezamos con mucho más, no se muevan. Vamos a volver con el caso de Renato Jonca, el muchacho interdicto que tiene esquizofrenia, que sigue en el penal de Lurigancho porque nadie lo saca. Regresamos con eso.